Presentan IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto, como siempre, reencontrarnos aquí por la pantalla de NSTV. La discusión que se está dando en estos días en el Parlamento a propósito del presupuesto trajo aparejada otra discusión a propósito de las Fuerzas Armadas en la sociedad uruguaya y con cuántos recursos deben contar. Esta noche en A las Pruebas me remito les proponemos un debate a propósito de este tema. ¿Uruguay tiene que tener Fuerzas Armadas? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Es necesario mantener las misiones de paz, por ejemplo? ¿De qué actividades prioritarias se dedican estas fuerzas? ¿Están sobredimensionadas? Los invito a que nos acompañen. Las Fuerzas Armadas necesitan equipamiento para custodiar el mar territorial, las fronteras, para el rescate. Los helicópteros hoy no están pudiendo volar. No hay plata. En el presupuesto ni un peso para inversión. No se acompañan, por ejemplo, la reducción de vacantes en el ejército, en general en las Fuerzas Armadas. Acá, en este artículo 144 se dice, se elimina el 50% de las vacas. Al barrer, sin ningún estudio, una decisión ilógica y arbitraria. Nosotros estamos en contra de la supresión de estas vacantes. Recordemos que es el 50% de las vacantes que el Frente Amplio quiere suprimir. No está estudiada, no está planificada y digo más. ¿Cómo se producen las vacantes? Las vacantes se producen porque hay gente que se va de baja y después no hay en la zona gente que se quiera alistar para trabajar. Y estamos en desacuerdo, en parte por lo que la pregunta implica. Sí, se van a cerrar algunos cuarteles, sobre todo en el interior de la República, en los cuales la presencia de unidades militares son importantes. Y no lo voy a votar porque fui a la Comisión de Presupuesto, presenté una propuesta, hice texto sustitutivo y no se me dio pelota. Se va a verificar la votación del artículo 144. 48, 99... A la prueba me remito, a la prueba me remito. Les presento a quienes nos acompañan en la noche de hoy, que van a protagonizar el debate. Constanza Moreira, senadora del sector Casa Grande del Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas noches, Hola. Bienvenida. Javier García, senador de Espacio 40 del Partido Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la Bienvenido. invitación. Martín Couto, diputado suplente del Grupo OIR del Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas Bienvenido. noches. Y Gustavo Penades, diputado de la lista 71 del Partido Nacional. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, Bienvenido. como siempre. Bueno, gracias a los cuatro por hacerse un alto en la agenda parlamentaria de estos días. Algunos están más tranquilos ahora, otros empiezan con más actividad. Pero, a ver, para empezar, ¿por qué Uruguay debe tener Fuerzas Armadas o por qué no? ¿Y entienden que las actuales Fuerzas Armadas, así como están sobredimensionadas? Comenzamos por García. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿por qué tenemos que tener Fuerzas Armadas? Porque somos un país independiente. Porque tenemos dentro de nuestras fronteras cosas muy importantes que custodiar, que hacen a la esencia misma de la misión que tienen las Fuerzas Armadas. Nosotros somos actualmente en vías de tener un país que tiene más mar que tierra. Por lo tanto, tenemos que custodiar las riquezas, que es trabajo de los uruguayos, custodiar que ese mar no sirva para que se realicen tareas de delitos, para que no pase el narcotráfico. Tenemos que llevar adelante compromisos internacionales, nacionales e internacionales en materia de custodia y de salvamento de la vida en el mar. Y eso lo hace la Armada Nacional, no lo hacen privados. Porque tenemos un espacio aéreo que hay que cuidar para que no sea un festín para los narcotraficantes, y eso lo hace la Fuerza Aérea, y lo debería hacer con mayores posibilidades técnicas, y porque tenemos fronteras que cuidar nuestra soberanía y al mismo tiempo fronteras que cuidar de otro tipo de elementos que afectan nuestra vida. Hace unos años atrás, cuando la crisis laftosa, en 24 horas se cerraron las fronteras del país. ¿Quién las cerró? El ejército, porque no hay otra institución que en pocas horas pueda cumplir una orden verticalmente para defender lo que significan nuestra soberanía, lo que significa nuestra riqueza, lo que significa el trabajo de los uruguayos, porque somos un país independiente. De lo contrario, estaremos sometidos a que otros ejerzan
la defensa por nosotros. Y nadie va a ejercer mejor la defensa que nosotros mismos. Por eso que es indispensable, sin hablar de lo que son las tareas que se llaman subsidiarias de las Fuerzas Armadas. Ahora estamos viviendo en el norte del país otro fenómeno más de inundaciones. ¿Quiénes son los que van a ayudar en términos de horas a nuestros compatriotas? En términos de inundaciones, cuando hay otro tipo de accidentes climáticos, cuando hay que dar una mano en una escuela, cuando hay que dar una mano en una policlínica, cuando hay que dar una mano haciendo un puente de urgencia. Eso lo hacen instituciones que están a la orden como están las Fuerzas Armadas. Senadora Moreira. Bueno, para no tener Fuerzas Armadas deberíamos reformar la Constitución de la República. Esto es lo primero que hay que decir, que las Fuerzas Armadas están allí en la Constitución de la República. Tenemos algunas ideas de reformas constitucionales, pero bueno, eso en principio no está planteado. Y creo que toda la argumentación que se da va hacia la argumentación por lo menos que daba García, va hacia el tema de las tareas regulares de las Fuerzas Armadas. Que está muy bien enfocarlo por ahí, porque no tenemos Fuerzas Armadas para defendernos de la hipótesis de un conflicto, de la invasión. Hay que pensar en las tareas, para pensar en las Fuerzas Armadas que queremos, tenemos que pensar en las tareas regulares. El control de las fronteras, el control del espacio marítimo, el control del espacio aéreo, están dentro de esas tareas regulares. Eso, en primer lugar, exigiría un redimensionamiento de las fuerzas, ya que la mayor parte del presupuesto se destina al ejército. Ahora hay una pequeña redistribución en este presupuesto, pero el ejército está súper sobredimensionado si uno piensa las tareas regulares de las Fuerzas Armadas. La segunda cuestión, ¿están las Fuerzas Armadas sobredimensionadas o no? Sí, absolutamente. Nosotros tenemos algo así como 24.000 efectivos, lo que da una tasa del 0,7% de efectivos de las Fuerzas Armadas sobre la población. Por dar un número, es el doble de la tasa de efectivos en el resto de los países de América Latina. Nosotros tenemos un gasto per cápita en las Fuerzas Armadas que es superior al de Argentina, es superior al de Brasil, es superior al de Nueva Zelanda, para compararnos con algo que esté más o menos a nuestra medida. Y tenemos un número de efectivos per cápita que es absolutamente disparatado. Es como decir el doble del que tiene Colombia. Colombia, ¿no? Con grandes conflictos. O el doble del que tiene, el doble no, 3 veces más del que tiene Brasil, etc. Eso hace que tengamos unas Fuerzas Armadas en las que se gasta toda la plata en salarios. Tenemos unas Fuerzas Armadas con poquísima inversión y gasto de funcionamiento, porque si se gasta todo el salario no hay plata para inversiones y funcionamiento, que es lo que serviría para las tareas regulares. Y eso es lo que hace que la única posibilidad de dimensionar a las Fuerzas Armadas sea la reducción de las vacantes. ¿Queremos tener unas mejores Fuerzas Armadas? Bueno, en vez de tener 24.000, tengamos 13.000 efectivos y allí tendremos unas mejores Fuerzas Armadas. Penades. Sí, las Fuerzas Armadas, coincido, están dentro de la Constitución, pero además están dentro de lo que debe cumplir un Estado en sus bases primarias de función y de cumplimiento. Segundo, ¿qué Fuerzas Armadas? Las que el país determine, que son como consecuencia de las políticas de defensa que el país establezca. O sea, las Fuerzas Armadas no son... Las políticas de defensa no pueden estar armadas o pensadas según las Fuerzas Armadas, sino que es al revés. Las Fuerzas Armadas tienen que estar pensadas de acuerdo a lo que nosotros le demos como misión a cumplir en el marco de lo que el Uruguay establezca como política de defensa. La política de defensa hoy ha dejado de ser una política estrictamente llevada adelante por los militares. El brazo militar es una herramienta más de lo que es la política de defensa de un país, y más de un país serio. Ahora, la reducción o no reducción responde a las tareas que le asignemos a cumplir, y a las misiones a cumplir, y a asumir las consecuencias que esas decisiones se adopten. Porque en nuestro país, además, las Fuerzas Armadas cumplen un rol social muy importante también, que si no lo tendría que cumplir el Estado. Uno de los elementos que llevó a un diputado del Frente Amplio a no votar el artículo con relación a la eliminación de vacantes estaba de que se había comentado que la primera unidad militar que iba a dejar de funcionar sería una ubicada en un pueblo o una ciudad de su departamento. Y él no estaba dispuesto a asumir esos costos. Y eso se multiplica en todo el territorio nacional. Hay ciudades enteras del territorio nacional que dependen de las Fuerzas Armadas. ¿Estamos dispuestos a redimensionarlas? Yo no tengo ningún problema. Me alegra coincidir que deben de haber Fuerzas Armadas. Y me alegra saber de que todos pensamos en que debemos de modernizarlas. Ahora, muchas veces la cantidad de personal está relacionada a que como no hay también gasto en inversión o en gasto en funcionamiento, producto de que es carísima la inversión y el funcionamiento, eso se sustituye con mayor cantidad de personal en el entorno de sus componentes. Couto.
Bueno, a ver, nosotros tenemos, el país tiene un debe que se tiene que cubrir en este periodo y es el debate sobre lo militar. Ya tuvimos un debate sobre defensa que involucró a todos los partidos políticos, a la academia, que entre otras cosas tuvo un elemento interesante que es involucrar a los civiles en el debate sobre defensa. Todavía sigue siendo un tema propio de los militares y discutimos poco los civiles sobre defensa y discute poco el sistema político sobre defensa. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, ahora nos debemos el debate específicamente sobre lo militar. Sin embargo, hay algunas cosas que se caen de maduro y hay discusiones que no tenemos que esperar para tener algunas certezas. Y es, por supuesto que están las funciones básicas, el control de las fronteras, del mar territorial, el control del espacio aéreo, que dicho sea de paso, hace muy pocos años, en 2008, empezamos a tener un control total sobre el espacio aéreo. Antes no teníamos radares que nos permitieran saber qué pasaba por nuestras cabezas. Un país con las dimensiones de Uruguay además requiere, por ejemplo, de aviones que logren volar a una altura corta, digamos, porque ese es el lugar en donde vuelan, por ejemplo, avionetas del narcotráfico, y además en aviones que logren una velocidad en distancias cortas, porque somos un país chico, por ejemplo. Eso implica muchísimo gasto. Y es difícil pensar que uno va a suplir el control del espacio aéreo con más personal del ejército. Entonces no debiéramos tomar la solución de seguir agrandando en términos de recursos humanos y de personas a las Fuerzas Armadas. ¿Precisamos estas Fuerzas Armadas? Sin duda que no, pero basta con estudiar la historia. Seguramente los colegas, los legisladores del Partido Nacional lo saben bien. Las Fuerzas Armadas, el despliegue territorial en el interior obedece a la guerra de 1904. Seguimos teniendo dependencias que se ubicaron ahí para que Valle y Ordóñez, el Partido Colorado, derrotara al Partido Nacional. Y después se concentraron dependencias del ejército en el interior del país, en el área metropolitana, por el supuesto enemigo interno que era la guerrilla en Uruguay. ¿Esas Fuerzas Armadas precisamos? De ninguna manera, porque entre otras cosas de esas razones ya no existen más. Y por último, el planteo es ¿qué Fuerzas Armadas precisamos y qué Fuerzas Armadas nos podemos permitir? ¿Cuánto podemos gastar en Fuerzas Armadas? Entonces ahí se vincula en la discusión presupuestal Fuerzas Armadas con educación, con salud, con sistema de cuidado, etc. Hacemos una breve pausa y ya continuamos en este debate. Esta noche en A las Pruebas me remito estamos debatiendo a propósito de las Fuerzas Armadas y su rol en la sociedad uruguaya con los legisladores Constanza Moreira, Javier García, Gustavo Penades y Martín Couto. Senadora Moreira, a ver, si se pensara en eliminar, que usted decía no es lo que está planteado hoy en día, pero sí por lo menos reducir las fuerzas como se habla, o considerando también lo que usted señalaba de el alto gasto que Uruguay destina a las Fuerzas Armadas en relación a otros países, ¿no? ¿Quién se encargaría entonces de esas tareas y cómo se podrían canalizar esas tareas de las que usted misma señalaba son fundamentales, ¿no? Como el control aéreo, el control de las fronteras y demás? ¿Cómo se podría hacer sin afectar la actividad? Le respondo. Alguna vez le pregunté a un ex ministro de Defensa ¿cuántos efectivos precisaríamos? Porque yo tengo un cálculo a partir de lo que gasta el resto y precisamos más o menos la mitad de lo que tenemos. Si tenemos 24.000, con 14.000 alcanzaría. Pero este ex ministro de Defensa me dijo, y con 10.000 alcanzaría. Pasa lo siguiente, todas las tareas subsidiarias a que se refiere Penades, en el Sistema Nacional de Emergencias, son tareas subsidiarias. Las Fuerzas Armadas no están para eso. Las Fuerzas Armadas no están para colaborar con el MIDE. Quiero decir que además el Ministerio cobra, una buena parte de las cosas que hace las cobra para sus arcas, no es que las hace gratuitamente en solidaridad con el resto del Estado. Entonces, en primer lugar, si nosotros aviación civil la pasáramos para la esfera civil, ya tendríamos una reducción del gasto. Marina mercante, el sistema de parques nacionales. Hay una cantidad de tareas que se le fueron asignando a las Fuerzas Armadas que colaboraron con su crecimiento, que deberían, como meteorología, pasar a mano civil. ¿Quién se encargaría de esas tareas? Lo que tenemos que estimar es cuántos efectivos se precisan para esas tareas regulares de las que hablaba el senador García. Y yo creo que nosotros podemos hacer una reducción grande, para cumplir las tareas regulares y las tareas de defensa nacional estrictamente. ¿Penades? Sí, la reducción se puede hacer. Tiene que responder esencialmente a una voluntad de carácter político del para qué la queremos, que es lo que hasta ahora no se ha definido. No se ha definido durante el gobierno frente a Plita, sino se definió antes, digamos las cosas como son también. Y en ese sentido,
trabajemos sobre ese escenario, que es Fuerzas Armadas sí, un acuerdo muy importante, ¿para qué las queremos? Y en el para qué las queremos, muchas de las cosas, la senadora Morena decía una cantidad de cosas que integran el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, que no tienen nada que ver con ese propio presupuesto que estamos criticando por su tamaño. Parques nacionales, sistema de emergencias, etcétera, 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 etcétera. ¿Tenemos que reformar muchas de esas cosas? Por supuesto que sí. Ahora, la decisión de reducir personal tiene que estar asociada no a un prejuicio, ni a una visión reduccionista porque sí, sino saber qué misión le vamos a estipular. Ahora, en la Armada Nacional, ¿reducimos la plantilla de oficiales? Sí, la reducimos, perfecto. ¿Y de personal de marineros? Ahora, los barcos no pueden zarpar. Lo mismo pasa con la Fuerza Aérea y lo mismo también pasa con el Ejército. Esas son las cosas que creo que vale la pena tener que primero definir una política de defensa militar o el brazo militar de la defensa y luego decir entonces qué cantidad y cuánto y cómo queremos y asumir los costos, que también eso va a aparejar. Senador García, a ver, un argumento que se maneja para sostener, de hecho usted lo planteaba, para sostener la importancia de las Fuerzas Armadas del país es la soberanía, ¿verdad? Y como Estado independiente, usted mismo lo planteaba. Sin embargo, también permanentemente escuchamos que las Fuerzas Armadas, o por ejemplo la Fuerza Aérea no tiene aviones de caza, la Armada no tiene patrulleros veloces, ¿verdad? Ese tipo de argumentos están a la orden del día. Entonces, ¿tiene sentido tener las Fuerzas Armadas en estas condiciones? ¿Cómo se puede sostener que son necesarias y mantenerlas para ejercer la soberanía cuando en la práctica, evidentemente, no se puede hacer por falta de recursos? ¿Considera que también realmente las Fuerzas Armadas tienen un poder disuasorio hoy en día? Notoriamente el poder que tienen las Fuerzas Armadas hoy desde el punto de vista tecnológico es muy poco. Yo dije lo tenía en la Comisión de Defensa. Nosotros tenemos por ejemplo, una Armada Nacional y una Fuerza Aérea casi que peatonal, porque sus recursos, a ver, los barcos de la Armada tienen un promedio de 55 años. 55 años. Ahora, tengamos en cuenta que creo que nos corresponde una tarea docente. Más del 6% del PBI nacional pasa por el mar, por nuestro mar. Tenemos cientos de millones de dólares, que es trabajo de los uruguayos. ¿Vamos a cuidarlos o vamos a dejarlos para que sean fruto del robo y la piratería? Porque lo que está pasando hoy es que se están llevando nuestra pesca, la están robando. Existe todos los días estos episodios. ¿O vamos a permitir que nuestro espacio aéreo sea un festín para el narcotráfico? Yo quisiera tener una fuerza aérea con capacidad de ejercerse la soberanía. El año pasado, cuando se dice de la dimensión, recién lo decía Penades, hay que hacerse cargo de lo que va a quedar sin hacer. El año pasado, bien fresquito, las Fuerzas Armadas dispusieron de 290.000 horas en tareas de apoyo a la sociedad, que van en una gama importantísima. Entre otras cosas, tampoco es tarea de las Fuerzas Armadas custodiar el perímetro de las cárceles, pero ¿quién lo va a hacer? Porque si están ahí es porque todos los mandamos porque se nos escapaban los presos. ¿Quién se va a hacer cargo si no hay Fuerzas Armadas custodiando el perímetro de las cárceles? ¿Couto? Sí, en primer lugar, en los debates sobre defensa ya no se habla más de hipótesis de conflicto, entre otras cosas porque en un mundo tan cambiante es muy difícil plantearse dónde y con quién puede haber un conflicto. Lo cierto es sí que en términos de capacidades es una discusión que tenemos que tener, que va en la línea de lo que han planteado todos los compañeros de la mesa en el sentido de tecnología, gastos de funcionamiento, inversiones. Lo que pasa que es, como decía Constanza, muy difícil si yo tengo que sostener un gasto tan pesado en recursos humanos, poder además destinar plata para inversiones y para gasto de funcionamiento. Teniendo en cuenta además que cuando uno reduce efectivos, hace una reducción con efectos a largo plazo. Porque una cosa es dejar de invertir y dejar una obra sin terminar porque a uno le falta plata para tal o cual cosa. Otra cosa es plantearse la reducción de efectivos, que es una cosa que se tiene que hacer progresiva, que se tiene que hacer, por supuesto, pensada, meditada, pensando todos los efectos, pero después que uno lo logra hacer, tiene efectos a largo plazo. Y una aclaración, esta reducción de efectivos iba a terminar siendo de 1.300, en unas Fuerzas Armadas de 23.000. Teniendo en cuenta además que la propuesta no obligaba a hacerlo en todas las fuerzas.
Perfectamente el Ministerio de Defensa, en coordinación con el Ministerio de Economía, podría haber resuelto reducir solo efectivos del Ejército. Y entonces las tareas de patrullaje aéreo o de control del mar por parte de la Armada no se verían resentidas. Ahora, si con la propuesta de cambio que hay, lo que esperamos es a futuros debates donde resolvamos qué precisamos hacer y seguimos sin cambiar nada, seguimos con estas Fuerzas Armadas que no están sirviendo para lo que deberían servir. Penades, usted decía en el bloque anterior que estaba dispuesto por lo menos a discutir el tema del redimensionamiento. ¿Usted no entiende que en las Fuerzas Armadas hay demasiados cargos oficiales y poco personal subalterno, que es muchas veces el que más se emplea cuando se necesita en cuestiones operativas? ¿Usted sería partidario de hacer un ajuste por ahí? Bueno, yo le insisto, eso depende de las Fuerzas Armadas que querramos. O sea, y voy a seguir insistiendo sobre eso porque está muy lindo hablar de reducir. La reducción prevista por el gobierno tenía un ahorro de 9 millones de dólares, en un presupuesto de 14.000 millones de dólares. Vamos arriba, se han gastado, hay 4 millones de dólares previstos para el sueldo de los adscritos de los ministros. Para decir las cosas como son. Entonces, en esa realidad, la reducción de la que estamos hablando tiene como, por ejemplo, como contrapartida una mejora en la tecnología. Hoy comprar un barco como los que el Uruguay necesitaría, bueno, se está hablando de la idea de crear un fideicomiso de 500 millones de dólares para comprar 3 barcos, 3 patrulleras oceánicas, y una escuadrilla de aviones, 500 millones de dólares. Los radares a los que hacía referencia recién el diputado Couto salieron 20 millones de dólares. O sea, el tema pasa por una conjunción de cosas que tienen decisiones de carácter político. Cuando yo digo los costos políticos que hay que asumir es el siguiente. Se decide cerrar el batallón de infantería y la brigada de caballería de Paso de los Toros. Y Paso de los Toros cierra porque no hay trabajo. La gente trabaja y vive por eso. Esas decisiones son costos políticos que tenemos que asumir también. Y no tienen que ver con la reducción de carácter presupuestal. Tienen que ver con esa visión de las Fuerzas Armadas que queremos hacia el futuro. ¿Mareta? Bien, yo creo que asumir que las Fuerzas Armadas son un bolsón de ajuste al desempleo uruguayo es una visión que en los años 50 llevó a generar un Estado completamente desorbitado donde generábamos el Estado amortiguador, es decir, las funciones no servían para nada, pero amortiguábamos el desempleo. Ese modelo terminó. No se puede usar al Estado para amortiguar el desempleo nacional. Eso está perimido. Entonces, si el batallón cierra, habrá que ver las funciones que el batallón cumplía, pero no puede ser que el batallón sea el elemento dinamizador de Paso de los Toros. Yo me niego a ver un país así, además no veo qué dinamización fuera de la mano de obra genera, ¿no? Es muy distinta a la dinamización económica que genera una fábrica, un emprendimiento productivo, un batallón. Bueno. Entonces, vamos a evitar este tema porque nos metemos, usar al Estado como seguro de desempleo es lo peor que le podemos hacer a las Fuerzas Armadas. Pero yo le quiero decir al senador Penades que efectivamente nosotros tenemos un plan, no es que haya un prejuicio para la reducción de las Fuerzas Armadas. Primero pensamos que hay funciones que las Fuerzas Armadas no deben cumplir. Pensamos que aviación civil tiene que estar en manos civiles y que meteorología tenía que estar en manos civiles. Y el otro costo es la caja militar, que es la mitad del costo. Entonces, si yo, senadora, con el sueldo más alto del Estado, me voy a jubilar con 33.000 pesos, ¿por qué un coronel se va a jubilar con 80.000 pesos? ¿Es justo eso? Couto, a ver, se ha mencionado en distintas oportunidades, ¿no?, en este debate. En situaciones de emergencia, toda la sociedad uruguaya recurre a las Fuerzas Armadas. El senador García decía recién que se destinaron, el año pasado era, ¿no?, 290.000 horas a apoyos. Sin ir más lejos, hace algunos años, cuando se incumplió aquel famoso decreto de emergencia en el caso de la basura, fueron esos efectivos los que terminaron, ¿verdad?, actuando en ese caso. ¿No considera necesario tener una fuerza organizada y entrenada para este tipo de cosas? Bueno, por supuesto, pero hay que ver qué funciones. El diputado Semproni, el compañero Semproni, describía algo así como 21 funciones que no son las funciones específicas de las Fuerzas Armadas. La pregunta es al revés, porque esto tiene que ver con el debate sobre reducción de vacantes. ¿Alguien piensa que reduciendo 1.300 vacantes lo que se va a afectar es el apoyo de las Fuerzas Armadas en situación de emergencia? ¿O lo que se puede llegar a afectar es que los baños no sean limpiados por oficiales, por personal subalterno del Ejército en el Parque de Santa Teresa en vacaciones?
¿Cuáles son las funciones que va a dejar de cubrir las Fuerzas Armadas si se reducen 1.300 vacantes? Por supuesto que tiene que haber apoyo para, por ejemplo, en caso de emergencia, pero la senadora Moreira lo decía, nosotros tenemos plata porque a las Fuerzas Armadas se les paga cuando hacen esas tareas de apoyo. Tenemos plata primero para cubrir esas tareas. Por tanto, no hay una falta de recursos para apoyar en esas tareas. Y segundo, que reforzando el plantel de bomberos, reforzando tal vez algunos lugares de la policía y con Fuerzas Armadas con 1.300 efectivos menos, de 23.000, nosotros podemos cubrir esa situación de emergencia. Claro, si necesitamos estos efectivos para pintar puentes o para administrar un parque, que es un parque de vacaciones, bueno, ahí sí decimos que si lo que se va a ver afectado es eso, pues que se vea afectado y que lo resuelva el Ministerio de Turismo, que lo resuelva otra dependencia del Estado y no el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. García. En definitiva es un problema ideológico de preconceptos, porque tanto la senadora Constanza Moreira como el diputado Couto plantean mucho la reducción de las Fuerzas Armadas y tienen una erisipela particular con las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿no les preocupa mucho la reducción de cargos políticos de confianza en el gobierno del Frente Amplio? De eso no hablan nada. Es decir, yo pregunto, ¿qué prefiere la sociedad uruguaya? ¿Tener Fuerzas Armadas que en 290.000 horas, cuando hay una inundación, arman un campamento, retiran a la gente, salvan a la gente del mar, cuidan contra el terrorismo, contra el narcotráfico? ¿O tener algunos parásitos en el Estado que cobran 80.000 pesos y que el único mérito que tienen es que integran un comité de base? De eso, nada. Ahí no hay reducción, ahí hay ascenso. Le diría que está poluido el ambiente de cargo político. De eso, de acá nada. Hay una erisipela particular. Ahora, un soldado gana 12.000 pesos contra un secretario político que gana 80.000 y que 12.000, que el 60% de ellos están bajo la línea de pobreza y que les pedimos que salgan una noche a sacar evacuados, a armar un campamento, a darnos seguridad, porque el concepto de defensa y de seguridad van íntimamente unidos, es un concepto moderno en el mundo entero que no admite signos ideológicos, todos van por ese camino. Ahí sí, contra soldaditos de 12.000 pesos que dan el 60% abajo de la línea de pobreza, hay que cortarle las patas, pero los cargos políticos de 60, 70 y 80.000 pesos y los 4 millones de dólares que están en el presupuesto que la senadora Moreira y Martín Couto votaron hace no, la senadora Moreira los va a votar ahora, pero Martín Couto los votó. De eso reducción nada. Échele gas y más cargos políticos. Vamos. Hacemos una breve pausa, ya regresamos con las preguntas cruzadas. ¿Necesita Uruguay tener Fuerzas Armadas? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Están sobredimensionadas las Fuerzas Armadas actuales? De eso estamos debatiendo esta noche en A las Pruebas Me Remito. Se vienen ahora las preguntas cruzadas y le tocó comenzar a Penades, que le pregunta a Couto. Muy bien, diputado. Van 10 años de administración del Frente Amplio en el gobierno del país. Quisiera preguntar si usted está de acuerdo con la política de defensa que ha desarrollado en estos 10 años el gobierno del Frente Amplio. Sí, por supuesto, en cualquier fuerza política, y a nosotros nos pasa también, que podemos tener matices y discusiones. Pero a ver, por ejemplo, uno pregunta, ¿se está de acuerdo con haber transformado los cargos jerárquicos del Ministerio de Defensa, que antes eran todos militares, salvo el ministro y el subsecretario, con suerte? ¿Se está de acuerdo en haber eliminado la normativa que prohibía, que obligaba a que el director general de Secretaría fuera coronel? Sí, por supuesto, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con la reducción que ha habido de efectivos en las Fuerzas Armadas? Por supuesto. ¿Estamos de acuerdo con haber organizado el debate nacional sobre defensa con todos los partidos políticos, con la academia, empezando a tratar de responder algunas preguntas que nosotros estamos todos de acuerdo acá y hay consenso en que tienen que ser respondidas? Por supuesto. Si habrá alguna diferencia que tenemos, sí, claramente. Algunas expresiones del ministro Huidobro sobre pasado reciente, por supuesto que no las compartimos, pero creemos que no es sobre defensa. Si la pregunta es estrictamente sobre política de defensa, no entra en estas consideraciones sobre pasado reciente y por supuesto que en grandes líneas estamos de acuerdo y en algunas creemos que hay que acelerar algunos procesos. Por ejemplo, el de redimensionar las Fuerzas Armadas. Couto, ahora el turno para preguntarle a García. Sí, en la Cámara de Diputados se votaron dos propuestas de aumento de sueldo a personal subalterno. La que hacía el Frente Amplio y una que propuso el Partido Colorado, acompañada también por el Partido Nacional, que no planteaba financiamiento. Es decir, que no tenía posibilidades reales de ser planteada. ¿Ustedes tienen alguna propuesta concreta sobre aumento de sueldo a personal subalterno y cómo financiarlo, más allá de que se pueda hablar a grandes números de los cargos de confianza? Bueno, ¿en qué cargo de confianza reducir o por dónde recortar o de dónde sacar la plata para aumentar al personal subalterno? Sí, no plantear que la plata que usted votó para compensaciones a los secretarios y los ministros,
que impone $4 millones al año, es decir, casi el 60% de lo que necesita para estas compensaciones a los soldados, utilizar eso. Nosotros vamos a votar en contra de las compensaciones que usted votó y vamos a destinar esa plata para aumentar a soldados que ganan 12.000 pesos. Su turno ahora para preguntarle a la senadora Moreira. A la senadora Moreira. A ver, el actual ministro Huidobro ha tenido posiciones muy discrepantes con las posiciones de la senadora Moreira y de su grupo político, muy duras, algunas calificaciones que yo no creo que sean pertinentes, pero conceptualmente muy duros. ¿Usted comparte, la senadora Moreira, la continuidad del ministro Fernández Huidobro al Frente de Defensa? ¿Qué pregunta? A ver, voy a dividir esta pregunta en dos partes. En primer lugar, nosotros la política de reducción de la vacante que implementó el Ministerio de Defensa en el periodo anterior y en este la compartimos, y es lo que estamos defendiendo acá. Estamos defendiendo una política del gobierno de reducción de las vacantes, aunque parte de esas vacantes se usen para pagar al personal subalterno. Nosotros querríamos ir más allá y usar el dinero de las vacantes para pagar lo que falta del Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo. Hay allí una redistribución interna del gasto. Sobre el ministro de Defensa, yo preferiría otro tipo de conducción. A mí mis principales diferencias con el Ministerio de Defensa son en relación a las declaraciones que ha hecho en materia de derechos humanos, que para nosotros es muy caro, y me parece que, siendo que los militares prácticamente no han aportado información alguna sobre el paradero de los desaparecidos, el Ministerio de Defensa tendría que tener otra actitud. Y no me importa el ministro en cuestión, sino que me importa el Estado. Me importa que la política de Estado del Ministerio de Defensa sea la colaboración con las causas del esclarecimiento del paradero de los desaparecidos. Su turno ahora para preguntarle a Penades. Penades. Como nosotros hemos compartido Senado, hemos en algún momento tenido un cierto acuerdo sobre la reforma de la caja militar. Entonces, la pregunta es doble. La primera es, ¿a usted le parece justo que un profesional se jubile con 44.000 pesos o nosotros, senadores de la República, se nos jubilamos al fin de este periodo con 33.000 pesos y un coronel se jubile con 80.000 pesos? Y tengamos estas jubilaciones a los 40, a los 50 años de personal militar que luego va a competir en el mundo privado. Y si no le parece justo, ¿estaría dispuesto a trabajar conmigo en una reforma de la caja militar? Reformar la caja militar está de la mano de reformar las Fuerzas Armadas, y yo estoy dispuesto a trabajar. Ahora, el tema está en no asociar jubilación con retiro, que son dos conceptos distintos. El retiro militar tiene un componente de seguir dependiendo de una cadena de mando que puede ser convocado inmediatamente a prestar nuevamente servicios que un jubilado no tiene. Lo cual también tiene como consecuencia definir nuevamente 10 años para definir el rol de las Fuerzas Armadas. Y en 10 años lo único que se puede reconocer es que pusieron cargo de particular confianza al Ministerio de Defensa, cuando se podrían haber hecho muchas más cosas que no se han hecho, porque no son sencillas de hacer. Porque no son las trascendentes, las profundas, no son sencillas de hacer. Tampoco se ha... A ver, en la ley marco de defensa nacional que propusimos, y de las cuales yo soy uno de sus autores, preveía que a un año se iba a mandar la ley orgánica modificativa del Ministerio de Defensa Nacional. Van 9 años y no se mandó. Y nuevamente las leyes orgánicas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, donde va la redefinición. Pero además, como usted comprenderá también, toda modificación de este tipo, y con esto termino, lleva a un largo plazo, porque hay también vulneración de derechos adquiridos, que están asociados con los oficiales que actualmente prestan servicios en las Fuerzas Armadas y que nosotros no le podemos vulnerar sus derechos cambiando la regla del juego de un día para el otro. Pero trabajar sobre este tema con muchísimo gusto. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con la última parte de este debate. El debate que se dio en las últimas semanas en el Parlamento a propósito del presupuesto derivó, de alguna forma inesperada, en el debate a propósito del rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad uruguaya. Y de eso estamos debatiendo esta noche en A las Pruebas Me Remito. Ya hemos tocado distintos aspectos de las cuestiones militares. Ahora, lo que les planteo es otra pregunta que está vinculada de alguna forma con este tema. ¿Entienden que hay que mantener las misiones de paz de Uruguay en el exterior? Sí, en primer lugar, hay una cosa que conceptualmente o en términos de discurso nos debería hacer ruido, y es misiones de paz y mandados militares.
que están preparados para la guerra, ¿no? Entonces ahí ya hay un contrasentido, se podrá explicar con el capitalismo, el mundo, sistema global, lo que se quiera, pero ahí tenemos un contrasentido que nos debería hacer ruido a todos. Segundo, no generar falsas contradicciones. No estar de acuerdo con las misiones de paz no implica pensar las peores cosas de los efectivos que van, porque las Fuerzas Armadas los envían y cumplen tareas en esos países. Y tercero, las fuerzas de paz se han convertido, primero que tenemos varias misiones de paz, en realidad tenemos una, por ejemplo, que tiene 2 efectivos en un país. Ahora no recuerdo cuál, imagínense hasta lo raro del nombre de ese país, ni recuerdo quién tiene 2 efectivos. Bueno, eso no tiene sentido tener una misión de paz con 2 efectivos. Pero además, el problema fundamental es cuando las misiones de paz funcionan como fuerzas de ocupación, digamos. En un país en conflicto, ¿quién es el legítimo? El gobierno que está en ese momento, que además puede haber llegado por situaciones de violencia política, que puede disolver el Congreso. Bueno, ahí entonces la paz tiene que ver con colaborar con quién. Porque es muy sencillo pensar, bueno, voy y trato de mantener la paz, pero mantener la paz implica tomar opciones y en ese caso nosotros creemos que las misiones militares para esos países no es lo que necesitan esos países de colaboración de Uruguay. Podemos colaborar en otras cosas, muchísimas, que tengan que ver justamente con la paz. García. Yo creo que es una gran alegría que el Frente Amplio haya cambiado de posición cuando asumió el gobierno. El Frente Amplio estuvo históricamente en contra de la participación en misiones de paz. A partir de que asumió por primera vez en el año 2005, cambió radicalmente la posición y lo que votaba en contra lo pasó a votar a favor. Y eso es un dato de la realidad. Yo creo que es una buena cosa que hayan cambiado. Y es imprescindible que Uruguay, yo creo que participe, porque no es un tema militar. El participar en misiones de paz es un tema de la política exterior del Uruguay. Antes de ayer ingresamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Sabe por qué? Entre otras cosas porque somos el primer país contribuyente en materia de efectivos para las misiones de paz. Esa fue una de las razones principales por las cuales Uruguay está sentado en uno de los lugares neurálgicos en el mundo. El primer país comparado con la población que tenemos. Yo no tengo duda ninguno. ¿Y por qué van militares? Bueno, lo que afirmaba el diputado Couto, si él conociera la realidad, no podría estar afirmando. Van porque vuelan balas de un lado para el otro. En Haití es un imperio narcotraficante. ¿Saben con qué tiran? No tiran con onda. Tiran con fusiles de última generación. Por eso van militares. Y buena cosa porque que tengamos militares que hayan cumplido profesionalmente la tarea, que nos hayan representado muy bien y que seamos respetados en el país, en el mundo entero por esta tarea que llevamos adelante. Tanto es así que ahora vamos a ir a República Centroafricana. El Frente Amplio decía que no hace 2 años y ahora extendemos nuestras misiones de paz. Por eso estamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, primero, Haití no de Haití hay que salir lo antes posible. Francamente la situación en Haití se ha deteriorado enormemente. Martelly no llama a las elecciones, entonces estar con misiones de paz en un país que va degenerando una dictadura es traicionar la propia misión para la que fuimos, que se suponía que era para la ayuda de la democracia. Bueno, después de miles de años que estamos en Haití con una cantidad de efectivos, la situación en Haití se deteriora políticamente, hay que salir de Haití ahora, primero. Segundo, los problemas del mundo no son guerreros, los problemas del mundo son políticos y económicos. Y si África está desangrada es por la presencia de las potencias imperiales que han estado allí depredando todos los recursos y fortaleciendo a uno y dándole armas a otro. Cualquiera lo sabe, están todas las películas, Están todas las películas. Entonces, la primer posición sustantiva, y la daba muy bien Couto, es decir, a la paz se ayuda con la paz, se ayuda con recursos técnicos, se ayuda con política económica, se ayuda con diplomacia, no se ayuda con recursos militares. Entonces, por un lado hacemos un agujero y armamos de un lado y del otro a África, no nosotros, ¿no? Pero las potencias, las grandes potencias centrales, y después mandamos las misiones de paz. Y después hacemos una guerra y todavía pagamos por la reconstrucción del país. Es una hipocresía. Estamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no tenemos más remedio que estar en las misiones de paz. Examinémoslas de a una. Fernández. Misiones de paz sí, son parte clave de la política exterior del Uruguay. No hay que confundir las misiones de paz con los observadores, a los que hacía referencia el diputado Couto, de 2 militares no van en calidad de misión de paz, sino de observadores de Naciones Unidas, y a la que se refería es en el límite entre la India y Pakistán, donde estamos desde la década del 40. Igual que estamos en el Sinaí, el Uruguay es uno de los países con más vieja presencia en las misiones de paz del mundo. Segundo tema, yo estuve en el Congo. Y debo de decir que si fui con una visión proclive a las misiones de paz, volví con una visión muchísimo más proclive a las misiones de paz. Porque en el medio de la selva,
La única defensa que tenían, y ahí estuvimos nosotros presentes, de los rebeldes, mujeres y niños, para que no los mataran, era meterse en el campamento uruguayo en el medio de la selva del Congo. Con relación a la interpretación histórica que hace del rol de las potencias en el África la senadora Moreira, yo estoy de acuerdo. Ahora, no tenemos más remedio que nosotros tratar de subsanar en defensa de los más desposeídos la presencia de las fuerzas de las Naciones Unidas, en donde me reconcilié hasta con las Naciones Unidas cuando visité el Congo, porque tengo una visión muy crítica de las Naciones Unidas y de su funcionamiento, cuando vi que si no existía eso, los muertos inocentes se multiplicarían por millones. Aparecen como dos grandes argumentos, ¿no? Por un lado, eso, la reputación que le da Uruguay en materia internacional y lo que señalaba Penades respecto a, bueno, el rol en ese sentido que cumplen para evitar conflictos. Y por otro lado, la posición que tienen desde el Frente Amplio, o en este caso desde el sector de ustedes, de justamente decir, podríamos dar la colaboración de otro lado. De otra forma, sin fuerzas militares. Les propongo, a ver, un minuto más a cada uno para responder a los argumentos que surgieron de un lado y del otro. Comenzamos de vuelta por Couto. Sí, me tocó justo en este tema primero las dos veces, pero no pasa nada. No, a ver, primero yo no parto de la base que ninguno de mis compañeros de mesa es ignorante en algún tema de los que estamos discutiendo. Y creo que estoy convencido de que no lo son. Conozco las situaciones, es lo que decía Constanza. A ver, en Haití nosotros nos tenemos que dar una discusión muy profunda, pero tiene que ver con el problema que puede haber en cualquier misión de paz, y es con quién colaboran las fuerzas. Es decir, las fuerzas militares no llegan al lugar y tienen entonces una brújula que dice para allá está la paz, entonces toda acción que coincida con esa brújula, no. Colaboran con un gobierno, colaboran con, o con fuerzas rebeldes, que nunca ha pasado, digamos, pero colaboran con una parte del conflicto. Y en general, la paz se consigue, entre comillas, cuando se aplasta la otra parte del conflicto. Entonces, discutamos una a una, las que tenemos que discutir, por ejemplo, la de Haití, nuestra posición es muy firme. Y sin lugar a dudas que a mí me pondría mucho más orgulloso que Uruguay siguiera teniendo prestigio internacional, como lo tiene, por ejemplo, reconocimiento por el expresidente Mujica, por su austeridad. Bueno, me gusta mucho más ese prestigio, me gustaría que mandáramos médicos, me gustaría que mandáramos plantas potabilizadoras de agua. Ese tipo de prestigio internacional es el que yo preferiría para Uruguay. García. Las misiones de paz actualmente y desde hace muchos años las llevan adelante militares y civiles en nombre de Uruguay. Ingenieros, personal de OCE, llevamos unidades potabilizadoras de agua, llevamos médicos, llevamos personal docente, es decir, siempre ha sido así. Lo que pasa es, claro, cuando entra, por ejemplo, yo estuve en Haití, Penés estuvo en el Congo, yo estuve en Haití. Cuando entra uno a un barrio como hay allí, que hay 600.000 personas tomados por el narcotráfico, no se puede mandar un ingeniero de la OCE al frente, tiene que ir un soldado. Y van en camiones blindados. ¿Por qué? Porque está en juego la vida. Es mucho más real esto que no es, esto no es teoría, esto es así. Ustedes dicen irse de Haití, pero yo me acuerdo cuando salió electo Martelly del Frente Amplio, aplaudían a cuatro manos. Era el compañero Martelly. Había venido de la izquierda a Haití. Y ahora resulta que hay que irse porque Martelly resultó que era un tirano. Hay que ponerse de acuerdo. Cuando se va a una misión de paz, se depende de Naciones Unidas, no se depende del presidente del lugar. Moreira. Bueno, lo primero es que la alternativa a las mal llamadas misiones de paz, porque yo no puedo creer que la paz a un país se la traiga desde afuera, así que les cambiaría el nombre, francamente. Pero, ¿qué hizo Cuba con Haití? Les mandó médicos. Argentina hizo el hospital Néstor Kirchner. Y si se dice que el problema de Haití es la seguridad, yo creo que se está redondamente engañado. Los datos sobre violencia social y política dentro de Haití son inferiores a los del promedio latinoamericano. El problema es que, como Haití es un pasaje de narcotráfico, ¿constituye una amenaza para quién? Para el resto de América Latina no. Constituye una amenaza para los dominicanos, que no quieren saber de nada con los haitianos, y para Estados Unidos. Constituye una amenaza para Estados Unidos. No constituye una amenaza para el mundo. Haití, pobre Haití. Entonces, Haití hay que darle cooperación humanitaria. Es cierto que hay ingenieros y que hay unidades potabilizadoras, pero la relación debe ser 10-1. Y yo quiero decir algo, las misiones de paz no pueden servir como salario encubierto para las Fuerzas Armadas, no pueden servir como presupuesto sombra para las Fuerzas Armadas, porque eso también está pasando. Entonces, hay que analizar las misiones de paz, muy bien, estoy de acuerdo con Penades, en términos del impacto
o el resultado que tiene para nuestra política exterior, pero no asumir que las misiones de paz son parte del presupuesto de las Fuerzas Armadas y una manera de mejorar salarios. Las misiones de paz cumplen para el Uruguay un rol muy importante porque nos sentó en la mesa de los poderosos. Que desde ahí no vamos a poder solucionar todo, pero por supuesto que es así. Que hay cosas para mejorar, ni que hablar. Ahora, en lugares en donde está el Uruguay presente, está presente porque el Estado que tenía que cumplir con los roles que tenía que cumplir, por ejemplo, el Congo es un Estado fallido. No existe. Es en el único lugar del mundo en el que he estado con la sensación de que no existe el Estado. Las misiones de las Naciones Unidas, y ahí va mi reconciliación con las Naciones Unidas, no están solamente dedicadas a lo militar. Desembarcan todas. Al frente de esas misiones hay un civil, que en este caso creo que era un holandés, y que cumple la labor con agencias que se dedican a la formación para el Parlamento, para el Poder Judicial, para la policía, para las políticas sociales, la UNICEF, para todo. No es una fuerza de ocupación de carácter militar. Es el desembarco de una organización multilateral en tratar de llevar a lugares en donde por causas en las que quizás podamos estar de acuerdo, que han sufrido históricamente, hay que tratar de ayudar a poner orden. Ahora, si el día de mañana se definió no salir, vamos arriba. De Haití creo que además hay un componente que aquí no se ha hablado, el fracaso de toda Latinoamérica, porque fue la única misión de paz en la que la comandaba un brasilero y eran solamente, porque fue un recurso y un reclamo de los países latinoamericanos, que la presencia ahí fuera solo de países latinoamericanos. Y ahí creo que nosotros también fracasamos. Tenemos que ir cerrando el debate, para eso les propongo volver al tema general que planteábamos del rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad uruguaya y les propongo 1 minuto para cada uno de reflexiones finales. Comenzamos ahora por el senador García. Primero agradecer mucho a los compañeros integrantes de la mesa, a ustedes por este debate que no es frecuente se habla de estos temas, así que agradecerles mucho. Y segundo, una invitación. En estos días que estamos discutiendo 2 temas, hay un artículo en la Constitución de la República, es el artículo 85 en su numeral 8º, que establece preceptivamente que la Asamblea General debe discutir la fuerza armada necesaria, así dice textualmente. En mi experiencia parlamentaria, lo cotejo con que en aquellos compañeros de mesa, yo nunca vi que se discutiera. Y me parece que es este mismo debate que estamos llevando aquí, pero en el lugar que institucionalmente corresponde. Está muy bien lo que hace, pero me parece que corresponde que el sistema político discuta estas cosas en el ámbito que la Constitución establece que se discuta. Y a mí me gustaría discutir estos mismos argumentos y quizás otros más en un lugar donde no se discuten habitualmente estos temas. Ahora que estamos discutiendo las vacantes y que se dice que igual se va a hacer por vía administrativa, yo le diría al oficialismo, ojo, la Constitución de la República dice que este debate deben darlo los senadores y los diputados en el Parlamento. Hagamos lo que hace mucho tiempo que no se hace. Senadora Moreira. Bueno, me encanta que estemos discutiendo sobre temas de defensa y las Fuerzas Armadas. Este tema estaba sustraído del debate civil, del debate político, del debate de la inteligencia nacional. Yo cuando hablan de inteligencia y la asocian a lo militar se me ponen los pelos de punta. La inteligencia es civil y es colectiva y nacional. Y la defensa, como dice la Constitución, es el presidente con el Consejo de Ministros y las Fuerzas Armadas son el brazo armado de la defensa. Así que vamos a pensar en una defensa como inteligencia colectiva. Y luego yo creo que nosotros necesitaríamos una especie de diálogo, sobre los temas de defensa, como se hizo en el primer periodo de gobierno, a los efectos de que la ley orgánica militar, la ley orgánica de las 3 fuerzas, llegue al Parlamento, reformemos la justicia militar. Es un disparate que sigamos teniendo una justicia militar dentro del Ministerio de Defensa cuando tiene que ser un componente de la justicia civil. Y para determinar las Fuerzas Armadas que necesitamos 13 aeropuertos internacionales o 15, no, yo creo que no, y esos son los componentes que deben determinar cuáles son las fuerzas que necesitamos y cuánto podemos pagar por ellas, porque como dice Martín Couto, yo creo que el Uruguay hoy tiene otras prioridades, claramente prioridades sociales, prioridades de salud y educación en un contexto de restricción económica, y por eso es tan necesario que el Ministerio de Defensa tenga un gesto de generosidad para con el resto de los rubros del Estado. A ver, bienvenido a los debates, que se concreten. Y por favor, lo antes posible. El tema de defensa no es un tema militar, es un tema civil. Y el mando de eso lo ejerce el poder político. Y el poder político democrático se está establecido en la Constitución. Que debemos de utilizar a personas que se capacitan, son muy profesionales y están esperando muchas veces con ansia que sin prejuicios ni ningún tipo de preconcepto sobre el pasado se les pida colaboración y asistencia, bienvenido sea, porque es necesaria.
Ahora, la defensa es un concepto muchísimo más grande porque ha ido variado con el tiempo. Después del 11 de septiembre del 2001, cuando cayó en las Torres Gemelas, el concepto de defensa se asoció, como bien decía el senador García, con el de seguridad. Antes era impensado. En defensa, alguien podía llegar a pensar hace 20 años atrás que el medio ambiente iba a estar incorporado, la defensa de los recursos naturales, a un tema de defensa. Las hipótesis de conflicto que muchas veces se pensaron en el Uruguay en el pasado y el despliegue territorial tenían que ver muchas veces con lo que pasó en 1904 y otras con relación a hipótesis de conflicto con los países vecinos. Ahora, esas cosas son las que debemos de los políticos y el poder político estudiar, anunciar y decidir. Ahora, estamos hablando de funcionarios públicos que ganan 11.000 pesos por mes. Sí, haciendo como una listita de pendientes, como si uno anotara en un papelito amarillo de esos que pega por todos lados. En primer lugar, la reforma de la caja militar. Son 400 millones de dólares por año de déficit. Esa es la plata de la parte de incremento de gasto que se distribuyó entre todos los incisos en este presupuesto. Digamos, por eso nos peleamos tanto. Bueno, eso es el déficit de la caja militar. De acá a 20 años empezaremos a ver algún ahorro en ese sentido, porque los derechos adquiridos están y por tanto las reformas serán para las generaciones que recién entren a las escuelas militares el año posterior a la reforma. En segundo lugar, el redimensionamiento, que no hay que esperar a saber qué Fuerzas Armadas queremos para saber que no queremos, por lo menos en lo particular, y creo que buena parte del Frente Amplio, que los parques de Santa Teresa, que es un parque turístico, esté administrado y se ejecuten cuestiones como la limpieza de baño por los militares. Yo por lo menos no preciso saber que necesito redimensionar y reducir las Fuerzas Armadas para que no se ocupen de los parques turísticos. Debería ser el Ministerio de Turismo. En tercer lugar, la reforma de las leyes orgánicas. Tenemos un problema con los sistemas de ascenso. Tenemos un montón de gente que está en determinado grado y además personas fuera de cuadro. Eso quiere decir que es de los pocos lugares en el Estado en donde el Estado no dice cuántas personas precisa, sino que las personas por sus trayectorias personales van ascendiendo y entonces tengo las personas que justo ascendieron y no lo puedo gestionar. Y dos últimas cosas. La formación civil en defensa. No tenemos académicos prácticamente, salvo algunas buenas excepciones en la Facultad de Ciencias Sociales, que estudien la cuestión de la defensa. Necesitamos civiles que sepan y que estudien defensa. Y lo último, no generar falsas oposiciones. Porque acá plantear, como se ha planteado, que el Frente Amplio es el que ataca al personal subalterno cuando es el que hizo la única propuesta concreta para subir los sueldos, es generar una falsa oposición que no le sirve a nadie en el sistema político. Señores, ha sido un placer, ¿eh? Un gusto. Volvemos a debatir sobre este tema u otro en cualquier momento. Muchas gracias. Con ustedes nos reencontramos el jueves que viene. Ahora sigan, se viene Telemundo y después Esquinas de mi barrio con Rodrigo Cambón. Que pasen muy bien. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito. Presentó IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo.